Estamos conociendo un poco del lado rural de Vietnam, desde qué consumen las personas hasta en qué suelen trabajar. Un muy duro, cansado, pero hermoso estilo de vida. Continuamos con la aventura por Vietnam y hoy nos hemos adentrado por las comunidades rurales de Hai Phong para conocer más sobre sus costumbres y estilo de vida. Y wow, sinceramente me está fascinando. La gente vive muy bonito por aquí, es muy cálida, muy risueña. Te invitan a pasar a sus hogares, échate un vinito conmigo. Personas sumamente sonrientes y receptivas. Me gustaría comenzar este video hablando sobre un tema que ha llamado mucho mi atención y es el Thuốc Lao, por así decirlo, una droga completamente legal que se consume muchísimo en todo el país, pero sobre todo en las regiones de campo. Los habitantes consumen este tipo de tabaco sumamente fuerte a todas horas del día, desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche, porque les aligera la cabeza, les hace menos pesadas las jornadas laborales y también porque existe una gran industria alrededor de todo esto. Y es que verán, en Vietnam se consume muchísimo el tabaco en general. Se estima que cada año se importan cerca de 400 millones de dólares en industria de tabaco, posicionándolos en el lugar 13 a nivel mundial. Su industria de producción local no es tan masiva, exportan apenas unos 10 millones de dólares al año, pero en cuanto a Thuốc Lao se trata, son el segundo a nivel mundial, siendo los líderes de esta industria Laos, porque de hecho Thuốc Lao significa literalmente tabaco de Laos. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es? Es básicamente un tabaco con un porcentaje mucho más alto de nicotina que el que se suele usar para los cigarros comerciales. Se dice mucho que te marea, que te tiemblan las manos. Me imagino que debe ser algo así como el Doja, el tabaco que probamos en Qatar ya anteriormente para el canal. Y seamos sinceros, consumir sustancias para salir momentáneamente de nuestras realidades está completamente en la naturaleza humana. Desde tomarte un café, un té por la mañana, una bebida energética, una cerveza, un shot de tequila, un porrito, etcétera, etcétera. Aunque queramos disfrazarlo, todas estas son drogas. Y cuando son completamente legales, pues qué sabroso es consumirlas. Justo ahora una familia que se dedica a la producción a pequeña escala de este producto nos ha invitado a pasar el rato con ellos y a probar esta tan nombrada sustancia. Aventurémonos, esto seguramente estará digno de ser recordado. Vamos a darle. Tôi cứ hút suốt ngày luôn, cứ lúc thích là hút thôi, không quan trọng lúc nào. Hút thuốc lá không tốt. Palabras del buen ño aquí que nos recibió y nos está compartiendo de su pipa. Se fuma todo el día, a todas horas, cuando sea es bueno. Me tradujeron y lo que dijo literalmente fue: solo no fumo cuando duermo. ¿Qué tal, eh? Sumamente común, cotidiano en la vida del campo. Oigan, qué casa tan bonita esta de la familia que nos ha recibido. La mayoría de los hogares en Vietnam van a tener siempre un altar como este, en el cual se colocan flores y fotos de sus fallecidos. De igual manera incienso, porque por medio del fuego de las cenizas es que se cree que se hace la conexión con los seres que ahora están en el más allá. Una ideología bonita. Creen mucho en tener presentes a sus muertos porque así los siguen teniendo de cierta manera en vida. Y vean, justo acá, junto al altar, toda la producción del Thuốc Lao, del tabaco sumamente fuerte. O sea, esto es lo que nos vamos a fumar, a ver qué tal. Y sí, desde que entras a la casa, huele a tabaco. Sí, es evidente que esta es una familia de riqueza tabacalera. Les presento aquí a mi amigo el buen Juan Hum, o el Juanito, ¿no? Para los cuates. Él es el dueño de los cultivos que muy amable y cálidamente nos recibió aquí y ya nos ofreció un tecito muy sabroso. Nos presentó a su hermosa y adorable esposa y pues ahora procederemos a drogarnos. Es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, saludcita, saludcita. La pipa favorita de Juan aquí es este Ryu Kai, es este estilo de pipa que se fabrica con palo de bambú y se le pone agua aquí abajo. Es básicamente como un bong, ¿no? Como una shisha, es más o menos esa dinámica. Pones agua aquí, pasa el humo por abajo, se purifica, procedes a inhalarlo. Esta está súper elegante, ¿eh? ¿No? De verdad estoy asombrado con la cantidad de detalle que tiene. Esta también es una industria sumamente fructífera, el fabricar este tipo de pipas. Sí se pueden vender muy pero sumamente caras. Aquí mis amigos no nos esperaron, ellos ya empezaron de una ya.
Le dieron duro y qué rico, no, en su rostro se ve que de verdad es algo sumamente disfrutable, algo gozable, algo para alivianarte al momento. Esta otra pipa le llaman la pipa de Cuenca, que pues funciona igual, pues es como un bong, le ponen agua abajo y vean, quiero que calen esta técnica. En vez de prender directo, los masters lo que hacen es que prenden primero un palito y luego con ese palito prenden el tabaco. Esto se supone que hace que tenga un sabor pues como más natural y que no se le pegue el sabor a gas. Ahí va haciendo la combustión, ahora sí la buena. ¡Ay, le da duro, don Juan, eh! ¡Wow! Me da curiosidad cuánto durará el efecto. O sea, por ejemplo, nuestro amigo el señor que pues se dio su toquezote, ¿seguirá puestísimo? ¿O ya se le habrá bajado el efecto? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo creo que ya mucho bla, bla, bla. Poco alucinarnos. A ver qué tal. Voy a agarrar una cantidad, pues, generosita, sí, buena. Y aquí el amigo de don Juan, que ya se nos incorporó, pues me va a hacer el favor acá de prenderme mi pipita. A ver qué tal. Les cuento. ¡Ay, caramba! ¡Uf! Ah, entiendo por qué el señor se echó para atrás. Yo voy a hacer lo mismo. Puta madre. Ay, güey. Ay, súper fuerte, no manches. Acá drogado con dos señores maduros vietnamitas, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¡Ah, su madre! No, sí te relaja durísimo. Puta, ¿y qué? ¿Cómo se los describo? Como que te marea. Si me muevo así rápido, como que siento que mi visión tarda un poquito en agarrarse. O sea, como que mis ojos agarran más lento, como que procesa más lento mi cerebro. Y en general, pues las manos me cosquillan mucho. Siento muy sinceramente que no le di lo suficientemente duro, porque se me bajó muy rápido. O sea, me duró unos 30 segundos, algo así. Entonces voy a fumar un poquito más para tener un poquito de más humo. Lo que quiero es fumarle como Juan y su compadre. O sea, es lo que queremos. Para este segundo toque vamos a usar la pipa, la maestra. Entonces venga, vamos a echarle una buena cantidad, como por ahí. Pues venga. ¡Ay, güey! No, esto sí estuvo muchísimo más fuerte. ¡Ay, caramba! No, ya entiendo por qué estos brothers viven tan relax, ¿eh? Mis manos me están como temblando, como que hormiguean todos mis brazos. Misma sensación que les describí, pero potencializada. Uf, igual. Aquí todavía siento el efecto que llevo como unos 30 segundos, algo así. Perdonen si no hablo mucho, es que me mareé. Incluso siento un poquito de ganas de vomitar, ¿eh? No lo negaré. Yo no soy fumador activo de tabaco y les diré que es como la sensación cuando un no fumador se echa un cigarro así, pero rápido, un cigarro entero. Más o menos esa es la sensación que les puedo describir. Ahí sigue, y las notas del tabaco fuertísimas acá en la garganta. No, la verdad es que yo creo que sí, fumar esto como lo hacen aquí las personas, pues sí no debe ser lo más saludable, porque sí siento acá el gusto a tabaco, pero fuertísimo. Ya estoy estabilizado, ya estoy bien, pero sí sudé mucho más de lo normal. Ay, pues qué experiencia. A ver, vamos a ver si la cámara captura lo sudadas que están mis manos. Así vean lo mojadas que están mis manos. O sea, sí sudé mucho. Tras unos 5 minutitos más o menos que han pasado, mi mano no deja de temblar, ¿eh? A ver, obviamente porque yo no tengo experiencia y me dicen que estoy más pálido de lo normal, pero sí, las ganas de vomitar no se me quitan. Ay, cabrón. Ay, espero no haber sido muy irrespetuoso. Ahorita me disculpo con mucha pena con la familia, pero ay, no me pude aguantar, sí tuve que vomitar. Y miren que pues la verdad sí he probado bastantito en mis travesías. Ay, sí, me asqueó muchísimo, me mareó muchísimo, me puso súper pálido, me hizo sudar mucho. Vomitar fue mi salida. Sí, no. Fue divertido al principio, el mareíto y eso, como que sí dije, ok, está divertido, ajá, te marea y tal. Pero ya después, no. Esta es la clara definición de evita el exceso. Ay, no, fumar como estos profesionales, ay, sí está durísimo. Sacudámonos a disculparnos por la tremenda vergüenza que acabo de pasar y venga a aprender más de la vida del campo del norte de Vietnam. Y miren que estar fumando todos los días, todo el día, no impide que aquí mis carnales sean altamente productivos. Me van a dejar capturar junto con ellos unos cuantos rui, ¿cierto? Rui, que es una lombriz que pues en español se traduciría como el pololo. Un tipo de lombriz que sacan acá de los pantanos, que después cocinan, después se devoran. Órale, vámonos al pantano a agarrar las lombrices. La técnica, me comentan, es simplemente agarrar muchísima tierra y pues ya de ahí le vas rascando y pues encontrando a los gusanitos, ¿no? Entonces, pues venga, vamos a darle, no siga más, ok. Nos agarramos. ¡Hala! Está súper espeso. ¿Más profundo?
Vean, ya salió la primera. Ahí está. Nada más una lombricita y ya, ¿no? La verdad es que muy chiquita esta. Esta yo creo que no me llena, pero ni una muela. Esta parejita. Aquí mi amigo dijo, mira, este extranjero no sabe lo que está haciendo. Voy a enseñarle. Y sí, en efecto, vean, aquí mi carnal encontró, pero muchísimas. Entonces, básicamente, luego esas pues, se agarran, ¿no? Literalmente aquí separas y vámonos. Hola, Borgo, sí se atora uno durísimo aquí. Creo que fue mala idea ponerme estas botas. Siento que hubiera sido mejor idea hacerlo descalzo, como mi carnal y ya, pero miren, ya demasiado tarde. Oigan, qué frustración no poder moverse. Sí te atoras durísimo. Ok, vamos a irnos un poquito más profundo para ver si podemos agarrar más lombrices. Ah, miren, miren, acá hay una. Otra lombricita, miren nomás, ¿eh? Oigan, pero sí que trabajo tan arduo, porque tan solo para agarrar un par de lombrices es una labor pero arduísima. Por respeto máximo a la gente que hace este trabajo, ¿eh? Piénsenlo. O sea, de una manera muy objetiva, ¿ok? Si un kilo de estas lombrices cuesta $15, o sea, imagínense cuántas lombrices tienes que juntar para ganar esos $15. O sea, tal vez 1000 de estas, algo así. O sea, tienes que darle de verdad muy, pero muy pesado. Una reflexión muy dura, ¿no? De lo que es, pues, verdaderamente ganarse el dinero en este tipo de trabajos. ¿Saben qué? Me voy a quitar el pantalón porque esto está haciendo un fracaso. Vean, le voy a hacer como acá el buen tan, que pues sí, descalzo es lo que es. Sí, no sé qué estoy haciendo acá con mis botas de hombre aquí de ciudad. No, esto pues no, obviamente pues no, tenemos que adaptarnos a los métodos locales, ¿ok? Yo aquí con mis métodos de ciudad creo que esto no va a funcionar. A la burger me voy a meter descalzo. Esto no está jalando. Ay, gracias, gracias. Fuera esto. ¿Y saben qué? Siento que incluso mi pantalón me va a estorbar. O sea, pues en calzones a la verga, ¿no? Es lo que es, ¿no? Pues es lo que toca. Ari, camarógrafa profesional y quita pantalones, me va a ayudar con esto porque mis métodos de hombre citadino aquí no están aplicando. Muchas gracias, asistente de producción Ari. Eres una belleza, mía nomás, ¿eh? Así. Ok, vamos de vuelta para el pantano. Gracias, Tan. Oh, no. ¡Órale! ¡Ah! Perdón, Tan, perdón, casi. Ahí está, mira. Uf. Ah, no, hasta se siente bien rica la tierra en los pies, la verdad. El ser humano fue hecho para estar desnudo, ¿ok? Cada día en la vida rural uno lo comprueba. Ahora sí, aquí es donde vamos a encontrar las buenas lombrices. Intentaré imitar el método de mi carnal aquí. Que vean, como que le macheteaba así. Y una vez que ya le rebanas chido, procedes a meter las manos. ¡Wow! Ok, ahora sí, vean, ya llegamos más profundo. Y ya empiezan a salir muchas más. Miren esto. ¡No, hombre! ¡Oro, equipo! ¡Tenemos oro! Estas son las buenas, ajá. Mientras más abajo te vas, mientras más profundo le das a la cosa, pues más grandes encuentras tus lombrices. Wow, estuvimos un rato y encontré como 20 lombrices. Muy patético mi número. Me dicen que un campesino trabajador que le da arduo al día viene sacando como unos 5 o 10 kilos. O sea, hagamos cuentas, lo mío estuvo patético. Cabe recalcar que ahora que venimos realmente no es época de cosecha, por así llamarle. La época de cosecha empieza en unos meses, lo cual explica también por qué todas las que encontramos eran tan diminutas, tan mínimas. ¡Hala, qué cansado este calorón, eh! Y extrañamente se me antoja un buen toque de pipa, ¿eh? Entiendo por qué mis carnales campesinos se hacen, pero tan adictos. Misión, pues, exitosa a medias, ¿no? La verdad, yo creo que patético trabajador del campo he sido. Ay, les confieso que tuve que recostarme un ratito en la sombra porque sí me descompensé, o sea, me mareé y todo. Esta familia súper linda me está invitando un poco de yaca, esta fruta dulcecita riquísima que, ay, justo para el bajón de energía, me está haciendo un parote. No, lindísima la gente aquí, ¿eh? Hasta me dijeron, pasa a bañarte si quieres. No, preciosa gente, súper cálida, muy receptiva. Las lombrices que agarramos ahora las estamos cocinando. Básicamente se mezclaron con huevo y estamos haciendo una tortilla de lombriz. Por supuesto lo vamos a probar, pero eso quedará en la edición de Luisillo el Gordillo por Vietnam, que hemos capturado cosas muy únicas. Al pendiente que se viene ese videazo. Tal vez para cuando estás viendo esto ya está el video, entonces link abajo en la descripción de Luisillo el Gordillo en Vietnam. No te lo quieres perder, ¿sí? Capturamos cosas muy pero muy únicas. La familia me invitó a pasar a su casa. ¡Wow! ¡Qué
¡Qué hogarón tienen, eh! No, la cocina acá, su zona de televisión enorme, sus botellas caras. Me queda claro que la industria de cosechar lombrices es altamente fructífera. Muestra de que el trabajo duro trae buenos frutos. Muy bonita la vida de campo en esta región. Les enseño la casa por fuera. Es un castillo esto. Y aquí viven 7 personas. La verdad se me hace muy grande para 7 personas. No, hombre, próximo emprendimiento. Un campo de lombrices. Pillo lombrices. Consigue las tuyas ahora. Link abajo en la descripción. Yo también quiero una mansionzota así en los campos de Vietnam. Vinimos ahora a navegar por la bahía de Ha Long, que es muy bonita, la verdad. Es uno de los grandes destinos turísticos por aquí. Hay muchos cruceros, muchos panoramas que observar, pero lo que más interesante me está pareciendo es que se estima que hay más de 1500 pescadores que viven en sus lanchas acá entre las aguas de la bahía. Justo ahora nos paramos a saludar a un pescador que vive ahí anclado permanentemente. Y sí, ahí tiene su cocinita, su bombona de gas, su bandera de Vietnam, súper orgulloso, su ropa secándose. Para conseguir agua para tomar y para rellenar su gas navegan hasta el puerto más cercano y luego se regresan aquí. Está curiosísimo porque se ahorran prácticamente la renta. Me dicen que poco a poco están intentando regular esto porque sí que con los cruceros y demás podría ser incluso peligroso para ellos, pero está súper interesante. Yo creo que es algo que deberían de conservar muy bien porque culturalmente me parece muy pero muy valioso. ¿Qué tal gente viviendo en lanchas anclados? Tan hermoso y paradisiaco como retador. Debe ser una vida muy muy dura. Muy especial poder verlo así en carne propia. Pues vaya día de aventura que ha sido este, la hemos pasado excelente, hemos reído, hemos trabajado en el campo, hemos incluso guacareado el baño de una familia vietnamita. No, hombre, la he pasado excelente y sobre todo nos hemos dejado abrazar una vez más por la calidez de la gente de Vietnam. Qué bonitas personas, qué bonito territorio, qué excelente travesía está haciendo esta. Manténganse al pendiente porque se siguen viniendo videazos, de verdad, grandes cosas que estamos documentando. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.